Ya. Bien, hermanos, vamos a tocar ahora un tema que hace años nos lo daban los hermanos que yo me congregaba. Un tema que muy tristemente yo no lo he encontrado en ningún predicador. Yo me meto en internet, me meto a ver diferentes predicaciones y diferentes predicadores y veo con tristeza que no. El que no le quita, le pone, y el que no le pone, le quita. Dice la Sagrada Escritura, miren, vamos a abrir nuestras Sagradas Escrituras en una de las cartas a los Corintios. Dice la Sagrada Escritura, segunda carta a los Corintios, capítulo 3. Es importantísimo que este estudio, ojalá y las personas que lo vean lo encaminen por el lado que es, porque es importantísimo este estudio que vamos a dar en esta parte de este bendito Shabbat. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura en el capítulo 3, segunda carta a los Corintios. Fíjense, dice el verso, desde el verso 1 le vamos a dar lectura. Dice, comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos, o tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros, o de recomendación de vosotros. Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios, no que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, y sin ministerio de muerte. Aquí es donde tenemos nosotros que ver de qué ministerio de muerte nos está hablando. Dice el verso 7, y si el ministerio de muerte en la letra grabado en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudiesen poner los ojos en la faz de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? 9. Porque si el ministerio de condenación, aquí ya no estaba mencionando el ministerio de muerte, ahora dice el ministerio de condenación, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justicia. Ahora ya no dice el ministerio del Espíritu, ahora dice el ministerio de justicia, que es el mismo. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en esta parte en comparación de la excelente gloria. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más será en gloria lo que permanece. ¿Sí, hermanos? Fíjense, es importantísimo. Dice la Sagrada Escritura que nos habla de un ministerio de muerte. ¿Sí? Nos habla de un ministerio de muerte, y más adelantito nos habla de un ministerio de condenación. ¿Sí? Más adelantito nos habla de un ministerio de condenación. Y del otro lado nos habla de un ministerio, el verso 8 dice, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Dice condenación.
Dice condenación. Allí va. El ministerio de, ¿qué decíamos? Espíritu. Del Espíritu. Y luego habla del ministerio, ¿de qué más? De justicia. De justicia. El ministerio de justicia. Si nosotros vemos, nos está hablando de dos ministerios. Y para entender esto, obviamente, pues tenemos que irnos también a la carta a los Hebreos. El ministerio de muerte y el ministerio de condenación. ¿De qué ministerio nos está hablando? Del de Aarón. Del de Aarón. Nos está hablando del ministerio de Aarón. Y el ministerio del Espíritu y el ministerio de justicia, ¿de quién nos está hablando? Cristo. ¿Ministerio de quién? De Cristo. De Cristo. ¿O del Señor Jesús? Son los dos ministerios que nos está hablando. Aquí viene algo importantísimo, fíjense. ¿Cuántas personas? Sí, porque les digo, pues hemos platicado con diferentes personas. Y muy lamentablemente no entienden. Por ejemplo, dice en la carta a los Romanos, fíjense, carta a los Romanos, capítulo 10. Capítulo 10, verso 4. Yo nomás voy a citar algunos textos para que ustedes vean cómo se distorsiona la palabra de Dios o las Sagradas Escrituras, sin tratar de encontrarle, porque ahorita vamos a ver una parte y vamos a ver otra parte. En unos textos nos dice que ya no, y en otros textos nos dice que ya sí. Dice Romanos capítulo 10, verso 4. Dice, porque el fin de la ley, ¿es quién? Es Cristo. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel Que cree. que cree. ¿Sí? Ahora vamos a Gálatas capítulo 3. Libro de los Gálatas, carta de los Gálatas, capítulo 3. Verso 10, fíjense lo que dice. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo ¿de qué? Maldición. Están bajo de maldición. Y así podemos seguir sacando textos a donde dicen que la ley ya no. Pero si no se entienden estos dos ministerios, el ministerio de muerte o ministerio de condenación y el ministerio del Espíritu o ministerio de justicia, si no se entienden, mucho menos van a entender estos textos. Por ejemplo, aquí acabamos de leer donde dice que el fin de la ley es Cristo, y dice Pablo que los que están bajo las obras de la ley están bajo de maldición. Ahora vamos a leer otra parte, ¿sí? A favor de los mandamientos. Dice Pablo, primera carta a los Corintios. Dice el apóstol Pablo, primera carta a los Corintios, capítulo 7. Vamos a ver la parte contraria de lo que acabamos de leer, ¿sí? Ahora es a favor de los mandamientos. Dice Pablo, capítulo 7, verso 10. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Fíjense, ¿eh? ¿Es primera de Corintios, hermanos? Sí, primera carta a los Corintios, capítulo 7, verso 19. Ah, dijiste 10. ¿10? Pero, sí, bien. Verso 19. Sí. La circuncisión nada es y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos
Dios. de Dios. ¿Sí? En una parte Pablo en Romanos capítulo 10 nos está diciendo que el fin de la ley es Cristo, y en otra carta, mismo Pablo nos está diciendo que la observancia de los mandamientos de Dios es necesaria. Bueno, ¿cómo está si en un lado nos dice que la ley ya no, y en otro lado nos dice que la ley sí, que los mandamientos se tienen que guardar? Yo les vuelvo a repetir, nosotros es importantísimo que entendamos los dos ministerios. ¿Qué se hacía en el ministerio de muerte y qué se hacía en el ministerio de justicia o del Espíritu? Porque si yo no entiendo esto, es por eso que hay tantas religiones y que tanto han distorsionado la verdad. Le han quitado, han mutilado y todos se han encerrado en que yo ya no tengo que guardar la ley porque ya no estoy bajo la ley, sino estoy bajo la gracia. ¿Sí? Entonces distorsionan completamente todo esto. Dice la Sagrada Escritura, fíjense, dice aquí mismo, Romanos capítulo 10, verso 5, porque aquí es donde nosotros tenemos que entender cómo nos está hablando Pablo. Dice una de las cartas del apóstol Pedro, dice que porque Pablo escribió cosas muy difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para perdición de sí mismos. Vamos ahora a Romanos capítulo 10, verso 5. Carta a los Romanos capítulo 10, verso 5, dice esta parte. Fíjense, lo que acabamos de leer, verso 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ahora vamos al verso 5. Dice, porque Moisés describe la justicia que es por la ley, que el hombre que hiciere estas cosas vivirá Por ellas. por ellas. Tal pareciera como si se contradijera para la gente que no entiende las Sagradas Escrituras. Tal pareciera que Pablo se contradice o él mismo no se entiende lo que está escribiendo, pero no es así. Él sabe perfectamente lo que está escribiendo, él sabe lo que está poniendo en sus cartas, ¿sí? Es el hombre el que no entiende. Yo les he comentado en otras predicaciones que hemos subido en internet cómo el hombre va a entender si no se quiere sujetar a la palabra de Dios. Yo les he puesto, ¿sí? Yo les he puesto, ¿cómo quiere el hombre entender las cosas de Dios si enseña el domingo? ¿Sí? ¿Cómo quiere entender? ¿Cómo quiere entender el hombre, por ejemplo, aquellos que enseñan? ¿Cómo la van a entender? ¿Cómo van a entender si el mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas? No te inclinarás a ellas ni las honrarás. ¿Cómo vas a entender? Si hay religiones donde tienen sus propios dioses, ¿cómo van a entender las Sagradas Escrituras si no entienden este mandamiento? ¿Cómo van a entender los que enseñan a guardar el domingo? Me han dicho algunas personas, porque les he dicho, oye, le digo, pero ¿cómo es posible que tú estás guardando el domingo si dice la Sagrada Escritura que es el séptimo día, que es el sábado? Y me han dicho así, ingenuamente o descaradamente, ¿sí? Me dicen, es que no importa qué día guardes, lo importante es que guardes un día dedicado a Dios. Eso no dice la Sagrada Escritura. La Sagrada Escritura dice, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el día séptimo es día de reposo. Es ordenanza de Dios que tienes que sujetarte al bendito mandamiento si quieres entender las Sagradas Escrituras. Si no las quieres entender, es porque no te sujetas, no quieres obedecer la voz de Dios. Aquí es tan sencillo entender esto, ¿sí? En que el fin de la ley es Cristo, y que los que están bajo de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Cómo van a entender las Sagradas Escrituras? He reiterado una y otra vez, ¿cómo vas a entender si no guardas la ley de la alimentación?
¿Cómo? ¿Cómo vas a entender las Sagradas Escrituras? Si comes lo que tú quieres, si haces lo que tú quieres, ¿cómo vas a entender? Fíjense, porque esto, ¿sí? Esto tiene su forma, ¿sí? No es de que tú quieras entenderla como tú quieras, aplicando tus propios términos. Por ejemplo, dice en el capítulo, si no mal recuerdo, por el capítulo 10 del libro de los Hechos. Dice esta parte, hermano, lo rectificamos. Es el capítulo 8, libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 8. Verso 26 en adelante. Dice: empero el ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el mediodía al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y aquí un etíope eunuco, gobernador de Candance, reina de los etíopes, el cual era puesto sobre todos sus tesoros, y había venido a adorar a Jerusalén. Se volvió sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe: llégate y júntate a este carro. Y acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿mas entiendes lo que lees? 31. Y él dijo, ¿quién es el que él dijo? El que iba leyendo, ¿no? El eunuco, ¿sí? Y él dijo: ¿y cómo podré? Si alguno, ¿no qué cosa? No me enseñaron. ¿Y cómo podré entender lo que se lee si alguno no me enseña? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. Y el lugar de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que le trasquila, así no abrió su boca. En su humillación su juicio fue quitado. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque es quitada de la tierra su vida. Y respondiendo el eunuco a Felipe, dijo: ruégote, ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: he aquí agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Pero la respuesta que le da el eunuco a Felipe dice: ¿y cómo voy a entender si no hay quien me enseñe? Dice allá la Sagrada Escritura respecto de tanto predicador falso que ha salido, de tanto predicador que ha agarrado este camino para embolsarse los diezmos, ¿sí? Dice el Señor Jesucristo: ¿y a dónde irá el ciego si el que lo guía es otro ciego? ¿Cuánta gente dice? ¿Sí? Porque son millones de gente las que están atrapadas en esta enseñanza. Yo, por gracia, soy salvo. Yo ya no estoy bajo la ley, estoy bajo la gracia. ¿Cuánta gente está enseñada de esta forma equivocada? ¿Sí? Y no entienden esto. Los dos ministerios, el ministerio de Aarón y el ministerio de Cristo. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién les enseñó que así se aferran a esa enseñanza donde hacen a un lado la bendita palabra de Dios y se encierran en sus costumbres a guardar el sábado, y se encierran en sus costumbres en la alimentación, que pueden comer de todo, y se encierran en sus costumbres donde hacen lo que ellos quieren? Bueno, el sábado está bien. Los que guardan el domingo. No, perdón, sí, los que dije domingo. Dije los que guardan el domingo, perdón. Sí, los que les han enseñado a guardar el domingo, que es enseñanza protestante. Vamos a otro texto. Fíjense, dice la Sagrada Escritura, hermanos. Dice el libro de Juan. Dice el libro de Juan,
el capítulo 12. Capítulo 12, libro de Juan, verso 49 y 50. Habla el Señor Jesucristo. Dice esta parte: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Pero recalca el Señor Jesucristo, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. ¿Sí? ¿Cómo está esto trazado? ¿Cómo está esto trazado que vuelvo a repetir? ¿Sí? Habla del ministerio de muerte y habla del ministerio de justicia. Y es aquí donde las personas tropiezan. Inclusive, hay un grupo de gente religiosa que se llaman los judíos mesiánicos, donde abarcan los dos ministerios. Y es ilógico porque no pueden, o guardan este, pero no pueden los dos ministerios. ¿Por qué digo que guardan los dos ministerios o tratan de estar en los dos ministerios? ¿Por qué? Porque en el ministerio de muerte, ¿sí? En el ministerio de muerte se hace el Yom Kippur, ¿sí? Que es mejor conocido como el Día del Perdón, que se lleva a cabo en el pueblo judío el 10 de Tisri, que es el 7º mes del calendario hebreo. Esto se celebra en el pueblo judío y también lo agarran los judíos mesiánicos, que se quieren ellos autonombrar como judíos, pero no lo son. ¿Sí? ¿Qué más se hace en el ministerio de muerte? La circuncisión. También lo hacen. Y quieren adoptar las cosas del ministerio de Cristo. Y no se pueden. No se pueden, dice Pablo, con la gente que practica la circuncisión. Miren lo que dice en Gálatas. Dice el apóstol Pablo: esto es para que ustedes vean que no se pueden tomar los dos caminos, ministerio de la muerte y ministerio de justicia. Dice Gálatas, capítulo 5. Habla el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en el yugo de servidumbre. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo, que no volváis a ser presos otra vez en el yugo de servidumbre? ¿Por qué dice esto? ¿Sí? Porque los gálatas estaban otra vez fascinados con llevar a cabo la circuncisión. Y al llevar a la práctica la circuncisión, dice el apóstol Pablo, verso 2: he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidareis, Cristo no os aprovechará. ¿Qué cosa? Nada. Nada. Verso 3: y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer, ¿qué cosa? Toda la ley. Que está obligado a hacer toda la ley. ¿Cómo está esto? Porque es aquí donde tengo que ver. Por eso dice Pablo que Cristo nos hizo libres y que no volvamos otra vez a ser presos. ¿De qué les estaba diciendo que iban a volver a ser presos? Del pecado. Del pecado. ¿Por qué se celebra Yom Kippur? Por borrar los pecados. Se celebraba Justificar, ¿no? para justificar los pecados. Por eso dice Pablo que no volváis otra vez a caer bajo el mismo yugo. Dice el verso 4. Vean lo que dice Pablo.
verso 4 del capítulo 5. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis. Aquí tenemos que entender qué ley. ¿Sí? Esa ley que está hablando Pablo está en el ministerio de muerte, que es la ley de los sacrificios por el pecado. Vacíos sois de Cristo, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis Caído. caído. ¿Sí, hermanos? Dice el verso 6: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Yo les vuelvo a repetir, no se puede estar en los dos ministerios. Pero estas gentes, ¿sí?, así lo manejan, quieren estar en los dos. Hacen Yom Kippur y se circuncidan. Ahora, ¿qué pasa con los que quitan la ley? Los que dicen que ya no se tiene que guardar el sábado, los que dicen que ya no se tiene que guardar la ley de la alimentación, los que dicen que ya son muchas cosas de la ley que ya no se tienen que guardar. ¿Cómo está esto? Porque aquí es donde tenemos que entender cómo está trazada la bendita palabra de Dios. ¿Sí? Dice la Sagrada Escritura, carta a los Hebreos. Carta a los Hebreos, capítulo 7. Escribe el apóstol Pablo. ¿Sí, hermanos? Carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 11 en adelante. Dice Pablo: si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, que es el ministerio de Aarón o el ministerio de muerte, si pues la perfección era por el sacerdocio levítico, porque debajo de él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? ¿Quién es ese otro sacerdote según el orden de Melquisedec? Cristo. Es el Señor Jesucristo. Es el otro sacerdote. ¿Sí? Verso 13 en adelante. Porque aquel del cual esto se dice de otra tribu es, de la cual nadie asistió al altar. Porque notorio es que el Señor nuestro nació de la tribu de Judá, sobre cuya tribu nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y aún más manifiesto es si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble. ¿Qué quiere decir indisoluble? Que no se disuelve. Que no se disuelve, que no se deshace. Que este sacerdocio o que este ministerio va a permanecer para siempre. Este no se va a disolver. ¿Sí? Dice, el cual no es hecho, verso 16, el cual no es hecho conforme a la ley del mandamiento carnal, sino según la virtud de vida indisoluble, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Verso 18, el mandamiento precedente, cierto, se abroga por su flaqueza e inutilidad. ¿Cuál es el mandamiento precedente? Se abroga por su flaqueza. El ministerio de Aarón. Dice que se abroga porque era flaco y porque era inútil. ¿Por qué? ¿Por qué dice que era flaco y era inútil? Vamos a la carta, al capítulo 10 de aquí mismo de esta carta a los Hebreos. Capítulo 10, verso 1 en adelante. ¿Por qué era flaco y por qué era inútil? Verso 1 en adelante. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros,
no la imagen misma de las cosas, nunca puede por los mismos sacrificios que ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se allegan. Por eso dice que era flaco y era inútil, porque en este ministerio cada año se hacía conmemoración de los pecados. ¿Qué día? Escribí en el pizarrón. En el 10 de Tishri, séptimo mes del calendario hebreo, que se celebra el Yom Kippur, día del perdón. Por eso dice Pablo, porque cada año se hace conmemoración de los pecados. ¿Sí? Dice el verso 2, de otra manera, los que tributan este culto limpios de una vez no tendrían más conciencia de pecado. Empero en estos sacrificios cada año se hace conmemoración de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Esta es la ley que dice Pablo en Romanos capítulo 10, verso 4. El fin de la ley es Cristo, la ley de los sacrificios y de los holocaustos. Y esto es lo que dice Pablo en Gálatas capítulo 3, que los que están bajo las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Sí? Continúa la lectura. Dice, verso 5, por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y presente no quisiste, mas me apropiaste cuerpo, holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad, diciendo arriba, sacrificio y presente y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Entonces dijo, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad, quítalo primero para establecer lo postrero. Quita esto, el ministerio de muerte o el ministerio de condenación, ¿sí? Que es el ministerio de Aarón. Dice, quítalo primero para establecer lo postrero. Es el que va a permanecer el ministerio de justicia. ¿Qué tengo yo que entender con esto que estoy leyendo? Porque es importantísimo, por eso tanta gente que anda divagando, ¿sí? Y le quita y le pone, en fin, y no alcanzan a entender. Un día yo agarraba a una persona y le decía, digo, dices tú que la ley ya no, ¿está bien? Entonces muéstrame estos textos. Le daba yo Romanos capítulo 10, verso 5, y le daba yo la primera carta a los Corintios, capítulo 7, donde dice que la circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino la observancia de los mandamientos de Dios. Le decía yo, digo, y hay más textos, pero quiero que me expliques esto. Entonces, si los mandamientos ya no, entonces explícame qué está diciendo Pablo. Y empezaban a dar una serie de argumentos, una serie de textos que no venían al caso. ¿Por qué? Porque no entienden. Terminan divagando, yendo de un lado a otro sin encontrar la ruta exacta de lo que es la bendita palabra de Dios como está trazada. ¿Cuánta gente confunde? ¿Sí? Pues es que como dice aquí que el fin de la ley es Cristo, pues ya todo lo quitó, ¿no? Fíjense, porque si eso fuera así, miren lo que escribe el rey David acerca de los mandamientos que son dados en el monte Sinaí. Dice el Salmo 19. Salmo 19, verso 7 en adelante. Vean ustedes lo que escribe el rey David acerca de lo que es la ley de Dios. Dice el rey David, la ley del Señor es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio del Señor fiel, que hace sabio al pequeño. Los mandamientos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El precepto del Señor puro, que alumbra los ojos. El temor del Señor limpio, que permanece ¿para cuándo? Siempre. Para siempre. Los juicios del Señor son verdad,
todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. ¿Cómo está esto? De otra vez vamos a la carta a los Hebreos, capítulo 9. Carta a los Hebreos, capítulo 9. Dice Pablo, verso 13 en adelante. Yo les vuelvo a repetir, hermanos, es importantísimo que este estudio que estamos analizando, ¿sí? Es importantísimo que se tenga que aprender bien. Porque cuánta gente anda perdida, anda divagando, ¿sí? Anda siendo enseñada en doctrinas de hombres, mucho menos en palabra de Dios. Dice capítulo 9, carta a los Hebreos, verso 13 en adelante. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, la cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte, para que sirváis al Dios vivo. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte. ¿Cuáles son las obras de muerte? ¿En cuál ministerio? En el Nerón. En el ministerio de Aarón. Aquí es donde están las obras de muerte, porque dice la Sagrada Escritura que venían y ofrecían sacrificios por el pecado, y pasaban unos días y otra vez volvían a traer sacrificios por el pecado, y nunca terminaban de perfeccionarse. ¿Por qué? Porque era muy cómodo este tipo de vida. Voy y peco, ¿sí? Vengo y ofrezco mis sacrificios, y conforme a la ley soy limpio. Pero esto no es lo que quiere Dios. No es lo que le agrada a Dios. Por eso mandó a su Hijo. Continúa la lectura. Verso 15. Así que por eso es mediador del Nuevo Testamento, para que interviniendo muerte para la remisión de las rebeliones que había bajo del primer testamento, los que son llamados reciban la promesa de la herencia eterna. 16. Porque donde hay testamento, necesario es que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte es confirmado de otra manera, no es válido, entre tanto que el testador vive. ¿Quién es el testador? Cristo. Es el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo no hubiese venido a morir en la cruz, entonces estaría vigente el ministerio de Aarón. Pero una vez que viene el Señor Jesucristo, se cumple la muerte del testador, ¿sí? El testamento entra en vigencia, y entonces se quita el ministerio de Aarón y se establece el ministerio de Cristo. Dice, verso 18, ¿de dónde vino? Que ni aún el primero fue consagrado sin sangre, porque habiendo leído Moisés todos los mandamientos de la ley, a todo el pueblo, tomando la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana de grana, e hisopo, roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del testamento que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, empero las mismas cosas celestiales con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora por nosotros en la presencia de Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Asimismo, como entra el pontífice en el santuario cada año con sangre ajena. ¿Por qué dice que entra el pontífice cada año con sangre ajena? A ver, hermanos, ¿por qué dice que entra el pontífice cada año, ¿sí?, con sangre ajena? ¿Es el Yom Kippur?
Sí, el Yom Kippur, los días que alguien iba a ofrecer sacrificios por el pecado. ¿Por qué dice que el sacerdote entraba con sangre ajena? Y ya lo leímos, que la sangre de los toros y de los machos cabríos, Sacrificios. pues son los sacrificios animales. Es la sangre ajena, la de los animales. Dice, por eso dice, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo como entra el pontífice en el santuario, cada año con sangre ajena. 26, de otra manera fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos para deshacimiento del pecado. Una sola vez es el sacrificio del Señor Jesucristo. ¿En dónde hacemos uso del sacrificio del Señor Jesucristo? Una sola vez en nuestra vida. En el bautizo. En el bautizo. ¿Sí? Aquí hacemos uso de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Una sola vez, que es el bautizo. Y esto es lo que no entiende la gente. ¿Saben? Es que el Cristo, el fin de la ley es Cristo. No entiendes ni lo que hablas. Esa ley que está diciendo Pablo, que el fin de la ley es Cristo, es la que se encuentra en el ministerio de Aarón, que son los sacrificios animales. Es eso el fin de la ley. Es esa ley la que está quitando Cristo, pero no está quitando los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Muy lamentablemente, si agarran parejo todo, y esto ya lo quitó Cristo, ya no lo tenemos que guardar. Ahora obedecemos mandamiento de hombres. Dijo Dios que tengo que guardar el sábado, no, pues ahora guardo el domingo. Y yo les he preguntado, ¿y por qué guardas el domingo? Es que el domingo, dice, resucitó Cristo. ¿Qué notición me acaban de dar? ¿Qué noticia me acaban de decir que Cristo resucitó en domingo? Fíjense, punto número 1. No hay ningún texto en las Sagradas Escrituras donde diga que si Cristo resucitó en domingo tienes que cambiar el sábado por el domingo. No hay ningún texto que diga. Aparte, independientemente, Cristo no resucitó en domingo. Ya hemos subido a internet acerca de ese estudio donde dice que sábado la señal del Eterno. Así es en la predicación que subimos donde explicamos qué día resucita el Señor Jesucristo. ¿Sí? Mucho menos es el domingo. Y salen con su domingo de Ramos, sí, que porque el Señor Jesucristo entró en Jerusalén en domingo. Tampoco existe ese famoso domingo de Ramos. Si bien pudiera llamarse Día de Ramos, sería el sábado, porque el Señor Jesucristo entró en sábado a Jerusalén, mucho menos, jamás entró el domingo. Pero cuando les pregunto, oye, ¿por qué guardas ahora el domingo? Es que en domingo resucitó Cristo. Y yo me quedo, ¿qué noticia me acabas de dar? Pero cuando les digo que estás en un grave error y en una vil mentira, Cristo no resucita en domingo, se quedan así asombrados. Cuando les empiezo yo a explicar, digo, fíjate, mira cuándo resucita el Señor Jesucristo. Les empiezo a hablar del libro del profeta Daniel, capítulo 9, y de ahí nos vamos a textos del libro de Mateo, libro de Marcos, y empezamos a ver, digo, a ver, dime dónde resucita el Señor Jesucristo en domingo. Y se quedan así asombrados. Dice la Sagrada Escritura, hermanos. Continuamos con la lectura. Dice el verso 26, de otra manera, fuera necesario que hubiese padecido muchas veces desde el principio del mundo, mas ahora una vez en la consumación de los siglos, para deshacimiento del pecado, se presentó por el sacrificio de sí mismo. 27, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después el juicio. 28, así también Cristo fue ofrecido más una vez para agotar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado será visto de los que la esperan para salud. Las personas que han bajado a las aguas, que han entendido el camino de la enseñanza, esa enseñanza que se da en el monte Sinaí, donde dice el Señor, le dice al pueblo por medio de Moisés, ahora pues si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, fíjense, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto,
vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. Yo les vuelvo a repetir, es necesario que entiendan los dos ministerios, ministerio de Aarón y ministerio de Cristo. Aquí es el bautizo, una sola vez. Una sola vez en la vida. Aquí es Yom Kippur. ¿Cada cuándo se hace? Cada año. Aquí se hace cada año. Y aquí dice la Sagrada Escritura, aquí, si obedecen la palabra de Dios que fue dada en el monte Sinaí, dice que van a ser perfectos ¿para cuándo? Siempre. Una sola vez en la vida, por siempre. Y aquí, cada año se va a hacer conmemoración del pecado, día 10 de Tisri, séptimo mes del calendario hebreo, y dice que no van a ser perfectos. De acuerdo a lo que dice Pablo en el capítulo 10 de la carta a los hebreos, dice que no terminan, no llegan a ser perfectos. Todo esto es lo que hay que entender, hermanos. ¿En cuál ministerio estoy? ¿Cuál de los dos? Porque hay gente que no entiende y revuelve las cosas. ¿Sí? Esto es lo que nos enseña Pablo, esto es lo que nos está hablando la Sagrada Escritura. Ahora fíjense lo que dice. Dice la Sagrada Escritura, capítulo 28 del libro de Deuteronomio. Capítulo 28. Verso 1. Capítulo 28, libro de Deuteronomio, verso 1. Escribe Moisés, palabra de Dios. Fíjense lo que dice. Y será que si oyeres diligente la voz del Señor. ¿Qué contiene esa voz? Dios. Los 10 mandamientos. Contiene los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí. Si oyeres la voz del Señor tu Dios para guardar, para poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también el Señor tu Dios te pondrá alto sobre todas las gentes de la tierra. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán cuando oyeres la voz del Señor tu Dios. ¿Qué es lo que se dio en el monte Sinaí? Porque yo tengo que estudiar, yo les he dicho, llegando a sus casas, estudien para ver si lo que se habló hoy en este bendito día fue verdad o si fue mentira. Vayan y estudien porque es necesario que nosotros tenemos que pedirle a Dios por nuestra cuenta que entendamos las Sagradas Escrituras. Porque aquí dice el Señor, si dieres oído a mi voz y guardares mis mandamientos. Serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu canastillo, el fruto de tu bestia, y en todo en cuanto pusieres tus manos, prosperarás. Ahora vamos a ver lo que dice el profeta Jeremías capítulo 7. Libro del profeta Jeremías, capítulo 7. Dice, capítulo 7, libro del profeta Jeremías, verso 21 en adelante. Fíjense, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed carne. Verso 22, porque no hablé yo con vuestros padres, ni les mandé el día que los saqué de la tierra de Egipto acerca de holocaustos y de víctimas. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. ¿En dónde se los dijo? En el monte Sinaí. En el monte Sinaí. ¿Qué capítulo acabamos de decir? 20 de Éxodo. Capítulo 19 del libro del Éxodo. Dice Dios, ahora pues si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto. Dice aquí Jeremías, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. Se está remontando al capítulo 19 del libro del Éxodo. Dice, mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandare para que os vaya Bien. bien. Pero dice el profeta, dice,
y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus consejos en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Dice aquí Dios por medio del profeta Jeremías: porque no hablé yo con vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, acerca de holocaustos y de víctimas, sacerdocio de Aarón. No habló Dios esto. Dios habló de sus mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí, donde dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni escultura de lo que está arriba del cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo de las aguas. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy tu Dios fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Hay una sentencia terrible para aquel que es rebelde a la palabra de Dios, porque dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, y el día séptimo es día de reposo, día dedicado al Señor. Honra a tu padre y a tu madre. No matarás, no cometerás adulterio, no levantarás falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás nada de tu prójimo. Esto es lo que dio Dios en el monte Sinaí. Y es parte, porque todavía vienen más mandamientos. ¿Por qué motivo dio Dios, el Eterno, por qué motivo dio la ley de los sacrificios y holocaustos, que es lo que dice Pablo, que el fin de la ley es Cristo? ¿Por qué motivo se dieron estos mandamientos? ¿Por qué? El pueblo de Israel hizo un becerro de oro en el capítulo 32 del Éxodo. Y Dios va a destruir a todo el pueblo. Y Moisés le dice, le ruega: Señor, dice, te pido que perdones ahora el pecado de tu pueblo. Y si no, ráeme de tu libro que has escrito. Pero hasta este momento no encontramos leyes o mandamientos de sacrificios por el pecado. Se van a dar hasta el capítulo, hasta el libro de Levítico, donde empieza la legislación de qué vas a presentar dependiendo cuál sea tu pecado, o si va a ser en olor de suavidad, si va a ser en olor de paces. Dice ahí la Sagrada Escritura del libro de Levítico, del capítulo 1 al capítulo 5 del libro de Levítico, está especificando qué tipo de animal, y el que cometiera el pecado, qué animal va a traer. Si va a ser alguien del común del pueblo, si va a ser un príncipe del pueblo, en fin, dice, vas a traer tal animal. Y en el capítulo 16 del libro de Levítico, ahí dice que va a ser en el día 10 del séptimo mes del calendario hebreo, vas a conmemorar, ¿sí?, el Yom Kippur, que es el día del perdón, y lo vas a hacer cada año. Dios pone los animales que se van a ofrecer, pero viene el Señor Jesucristo, y ahora Él es el Cordero, Él es el sacerdote, a la vez. Se viene a ofrecer como Cordero a morir por todo aquel que acepte su bendita palabra y que quiera ser parte de participar en la bendita palabra de Dios. Y Él es el sacerdote que viene a hacer su función. Si obedeces los mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí y en la estancia que está el bendito pueblo de Israel ahí, que Dios está dando su legislación, si tú obedeces, vas a tener la promesa que dice Dios: serás bendito en tu entrar, bendito en tu salir, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu canastillo, benditas tus obras, y en todo en cuanto pusieres tus manos, vas a prosperar. Es promesa de Dios. Y si no obedeces, dice la Sagrada Escritura, la parte contraria: vas a ser maldito en tu entrar, maldito en tu salir, maldito el fruto de tu vientre, maldito el fruto de tu canastillo, malditas tus obras. Y son más maldiciones que bendiciones. Esto es lo que dice Pablo, que el fin de la ley es Cristo. Es esto lo que yo les estoy diciendo: el ministerio de Aarón y el ministerio de Cristo. Ahora, fíjense, dice la Sagrada Escritura, hermanos, dice la Sagrada Escritura que promesa de Dios. Dice: y será que si dieres oído a mi voz y guardares y oyeres diligente la voz del Señor para guardar sus mandamientos. Dice el Señor:
Hoy pongo la bendición y pongo la maldición. Y una, se pudiera decir que es la bendición más grande que persona alguna pudiera haber tenido aquí en este planeta. Esa bendición es poder entender la bendita palabra de Dios. Esa es la más grande bendición que el hombre pudo haber alcanzado en esta tierra. Dios la pone mucho muy arriba de la plata y del oro, mucho muy arriba de cualquier riqueza, por grande que sea. No se le igualará, dice el rey David, no se le igualará con oro de Etiopía, ni con ningún metal precioso se le va a igualar. El hombre que tenga esta enseñanza, que tenga esta verdad absoluta, que la tenga en su vida, es el hombre más rico del planeta. Es el hombre más rico, o el hombre más multimillonario. El que haya tenido la revelación como es, que dice el Señor Jesucristo, y la verdad os libertará. Estas son las maravillas que escribe el rey David acerca de la ley. Fíjense lo que dice el rey Salomón en el capítulo 4 del libro de los Proverbios. Capítulo 4, libro de los Proverbios. Vean ustedes las maravillas que escriben estos hombres. Porque el rey David, Moisés, Salomón, Josué, Abraham, José, no fueron nombres comunes. Si alguien quiere decir o quiere darles el nivel de hombres terrenales comunes y corrientes como somos nosotros, están equivocados. Estos hombres fueron grandes. Estos hombres fueron siervos de Dios y tuvieron un nivel de espiritualidad muy alto. Y dentro de Dios, estos hombres están súper allegados a Dios. Dice el rey Salomón, capítulo 4, verso 1. Oíd, hijos, la doctrina de un padre, y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. 4. Y él me enseñaba y me decía, mantenga tu corazón mis razones y guarda mis mandamientos. ¿Y qué cosa? Y vivirás. Y vivirás. 5. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y ante toda tu posesión adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hubieres abrazado. Adorno de gracia dará a tu corazón y corona de hermosura te entregará. Esto es lo que viene a ser la bendita palabra de Dios que fue dada en el monte Sinaí. Esto es lo que viene a ser en la persona cuando la persona abraza la bendita palabra de Dios. Yo espero que estas personas entiendan la enseñanza equivocada que han tenido. Ojalá y retrocedan de guardar el domingo, regresen. Porque esto es lo que es promesa de Dios. Fíjense lo que dice Isaías capítulo 58, versos 13 y 14. Isaías capítulo 58. Dios. Verso 13 y verso 14. Si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicias, santo y glorioso del Señor, y lo venerares, no haciendo tus caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras, entonces te deleitarás en el Señor, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca del Señor la habla. Y luego dice Isaías 56. Verso 1 en adelante. Yo quisiera que se va a hacer con estos textos que estamos leyendo. Para aquellas personas que dicen que la ley ya no. Isaías 56, verso 1 en adelante dice: así dijo el Señor, guardad derecho y haced justicia,
porque cercana está mi salud para venir y mi justicia para manifestarse. Bienaventurado el hombre que esto hiciere y el Hijo del hombre que esto abrazare, que guarda el sábado de profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el hijo del extranjero allegado al Señor no hable diciendo: apartaráme totalmente el Señor de su pueblo, ni dígale eunuco: he aquí yo soy árbol seco. Porque así dijo el Señor a los eunucos que guardaren mis sábados y escogieran lo que yo quiero y abrazaren mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Y a los hijos de los extranjeros que se llegaren al Señor para ministrarle, y que amaren el nombre del Señor para ser sus siervos, y a todos los que guardaren el sábado de profanarlo y abrazaren mi pacto, yo los llevaré al monte de mi santidad, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa de oración será llamada de todos los pueblos. Es promesa de Dios que aquel que abraza su pacto, aquel que oye su voz que fue dada en el monte Sinaí, es promesa de Dios. Dice que van a ser recreados en su casa, en su santuario, y que van a tener nombre mejor que el de hijos e hijas. Dice Dios: ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra, porque mía es la tierra, y vosotros seréis mi reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí, hermanos? Pues esperando que esto que acabamos de hablar en esta tarde haya quedado claro, y que ojalá y aquellas personas que ven esta predicación le metan sentido a lo que se está hablando. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el fin de la ley es Cristo? ¿Y qué quiere decir Pablo cuando dice la circuncisión nada es y la incircuncisión nada es sino la observancia de los mandamientos de Dios? Terminamos en estos momentos.